Saludos a todos, mi nombre es Solimar Salas, vicepresidenta de Contenido, Innovación y Audiencias en el Museo de Arte Latinoamericano. Les damos la bienvenida hoy, miércoles 27 de marzo del 2024, a esta edición del MOLA Zoom Project, en conversación con Francesco Mariotti. La jefa de curaduría de MOLA, Gabriela Urtiaga, conversa con el artista sobre su trabajo. Esta edición del MOLA Zoom Project forma parte de la exhibición Arteónica, Arte, Ciencia y Tecnología en Latinoamérica, que se presentará en el Museo de Arte Latinoamericano en septiembre del 2024. Agradecemos a la Fundación Errol B. Miller, California Humanities Arts Council for Long Beach y en especial al California Arts Council por su apoyo a la programación educativa del Museo de Arte Latinoamericano. Para el disfrute de la audiencia tendremos traducción en vivo disponible. Todos los participantes deben seleccionar su idioma en la parte de abajo de la pantalla usando el símbolo del globo con la palabra interpretación. El idioma principal de la sesión será en español y la misma será traducida al inglés. For the audience's enjoyment, we will have a live translation available. All of the participants should select their preferred language, through the button at the bottom of your screen, where you will have a prompt that is called interpretation. Please select the language that you prefer to hear this session in. Our main language will be Spanish, and the translation will be in English. En cada capítulo, la conversación entre los artistas y nuestra jefa de curaduría de MOLA se enfoca en una serie u obra de arte específica que requiere una inspección detallada y un proceso deliberado de contemplación y exploración, profundizando en las ideas que rodean la creación de las obras, sus fuentes de investigación e inspiración, en un esfuerzo por sumergirnos en el mundo de los artistas. En este capítulo del MOLA Zoom Project, entrevistamos al reconocido artista Francesco Mariotti junto al doctor José Carlos Mariátegui, colaborador de esta exhibición. Francesco Mariotti nació en el 1943 en Berna, Suiza. Emigró con su familia al Perú en el 1953 y cursó la escuela primaria y secundaria en Lima hasta el 1961. Después del bachillerato científico en Suiza, cursó estudios en arte en París y Hamburgo, desde el 65 hasta el 1969. En el 67 se integra al grupo Cruising 4 en Hamburgo. En el 1969 presenta en la 4 Documenta de Kassel El Cubo Luminoso en colaboración con Klaus Gledmacher. En el 1971 volvió a Lima, donde organizó los festivales de arte Contacta 71 y Contacta 72. Luego trabajó en la ciudad del Cusco desde 1972 hasta el 1975 para SINAMOS, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, como jefe de difusión y asuntos culturales, donde organizó los festivales de arte Atari e Incari. Fue docente invitado en la Escuela de Bellas Artes de Lima y miembro del colectivo EPS Huayco del 1978 al 1970. Entre el 1981 y el 1983 fue director de Print Atelier de la Galería Flaviana en Locarno, Suiza, y hasta el 87 y colaborador del Video Art Festival de Locarno y secretario general de AIVAC. Mariotti ha trabajado el concepto de reciclaje como medio para el arte y ha desarrollado sus proyectos alrededor de la idea de lo híbrido y de las relaciones entre arte, tecnología y naturaleza. Entre proyectos más conocidos en los últimos años están The Luciferin, La Granja de las Luciérnagas, The Firefly Fence, La Frontera de las Luciérnagas, Los Jardines Híbridos, Quantum Flower Ballet, Tomato, El Retorno de los Inmigrantes, entre otros. Desde el año 2017, su trabajo se concentra en el proyecto Fireflies Memorial, dedicado al proyecto a protectores del medio ambiente. Él actualmente vive y trabaja entre Suiza y Perú. Si está llegando ahora esta sesión, le queremos recordar que tenemos traducción en vivo disponible. Todos los participantes deben seleccionar su idioma en la parte de abajo de la pantalla utilizando el globo como la palabra interpretación. El idioma principal será español y será traducido al inglés. Con esto paso el mando a Gabriela Urtiaga, jefa en curaduría del Museo de Arte Latinoamericano. Que disfruten. Gracias, Solimar, por la introducción y gracias a todo el equipo de MOLA. Hola a todos y a todas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos hoy.
en este panel extraordinario que tenemos junto a nuestro querido Francesco Mariotti y José Carlos Mariátegui. Es un gusto inmenso poder presentar y hablar un poco más sobre Arteónica, el proyecto de arte que Mola está desarrollando como parte del programa de Getty Pacific Standard Time para 2024. Y como jefa de curaduría y directora de este proyecto de Mola, es un gusto enorme hablar brevemente sobre Arteónica, arte, ciencia y tecnología en América Latina hoy, un proyecto de investigación y la próxima exposición que inauguraremos en septiembre 2024 y que cuenta con el apoyo y la creación de más de 20 artistas de México, de Perú, de Chile, Argentina y Brasil, y con un comité de lujo junto a José Carlos Mariátegui, Tania Edo, Rodrigo Alonso y Patrick Frank. Primero, me gustaría decir que Arteónica toma su nombre del artista pionero de arte electrónico Waldemar Cordeiro de Brasil, quien fue uno de los primeros artistas informáticos de Sudamérica. Y su Arteónica, una síntesis verbal del arte electrónico y título original de la exposición que realizó allá en Brasil en 1971, encuentra la computadora como un instrumento para el cambio social positivo que puede democratizar el arte y la cultura. Por eso, continuando con esta serie de charlas que iniciamos a principios de año y reflexionando alrededor de Arteónica, es un verdadero placer hablar con ustedes, mis queridos Francesco y José Carlos. Entonces, Gracias. no, qué gusto. Entonces, Francesco, me gustaría comenzar por el principio, para luego sí, junto a José Carlos, empezar a analizar y a reflexionar sobre una primera selección que hicimos para esta charla sobre tu maravilloso cuerpo de obra, tu gran contribución, no solo en el arte latinoamericano, sino en la escena internacional. Entonces, ¿cómo nace esa relación entre arte y tecnología? Me gustaría que nos digas cómo fuiste construyendo esa visión creativa que vincula esos dos mundos que son tan importantes en tu obra. Perfecto, gracias Gabriela, gracias también a Solimar y a José Carlos, a Solimar por la introducción, a José Carlos que me ha en cierta forma propuesto para, para que yo participe en esta importante muestra de Arteónica. Eh, Mira, eh, yo desde pequeño he sido un bricolar. Me gustaba muchísimo el trabajo manual, pero en algún momento de mi vida pensé que podía ser artista, pintor. Y es así como me acerco al mundo de las artes a través de la pintura. Y como pintor no tuve, creo que no logré mucho, pero lo interesante es que eh, en la pintura empecé a ver el problema de la luz y, y en realidad siempre me faltaba luminosidad en cuando trataba de pintar. Intenté de usar colores fluorescentes y cosas así, y hasta que empecé a introducir en los cuadros, en los objetos, luz eléctrica, digamos, ¿no? Luz artificial. Eso por un lado, es así que en realidad no tenía ningún problema de usar sistemas eléctricos, porque como te decía, siempre he sido un bricoleur. Y de hecho, cuando yo estaba en la Escuela de Bellas Artes, el profesor que para mí fue muy importante, Jan Voss,
cuando hacía las visitas al atelier, al taller que teníamos, yo le mostraba mis cuadros, pero él en realidad veía unas cosas que yo armaba y le llamaban más la atención que mis cuadros, ¿no? Y a mí me costaba un poco aceptar que mis cosas de bricolage eran más importantes que la pintura, porque yo quería ser pintor, ¿no? Ujú, Eh, pero el momento clave, y eso lo cuento porque sí ha sido importante, es que yo tuve la posibilidad de viajar a Nueva York y justamente Jan Fosse era muy amigo de Cristo, del escultor de los embalajes, y me dio su dirección. Yo visité a Cristo en su taller en Nueva York y le mostré algunas fotos de lo que estaba haciendo y él me comentó, esto fue en el año 65, 66, 1965, 66. Él sí me comentó, me dijo, sí, está muy simpático lo que haces, pero en realidad me dijo, el arte no es un asunto individual, ¿no? Tus problemas, no sé, personales, no ujú, son tan importantes para el arte. Eh, Y para mí fue como un lavado cerebral, una cosa así. Me acuerdo que salí medio mareado de su taller y regresé a Hamburgo. Y la casualidad que hizo que en el 68 se presenten en la escuela Heinz Stünke, que era del consejo de la documenta de Kassel, y vio unas obras que hacía Klaus Geldmacher, eh, porque Klaus Geldmacher y yo habíamos empezado a trabajar unos proyectos conjuntos con luz y con sonido y nos invitan para presentar un proyecto para la documenta de casa. Eh, hay últimamente ha aparecido este librito muy interesante de Mela Dávila, ujú, eh, Mission and Commission, donde está, eh, donde ella explica muy bien esa parte también de la documenta y cómo nuestro proyecto del cubo luminoso y sobre todo los múltiples que hemos realizado en esa época, cómo sirvieron después como ejemplo para que la Documenta desarrolle un proyecto de autofinanciación a través de la Documenta Foundation. Eh, bueno, ahí he hecho ya el salto a la tecnología, entonces de pintor, como ven, me he ujú, vuelto eh, una especie de constructor, de mecánico, electricista. ujú. Eh, yo siempre digo que yo he reemplazado el pincel con el cautil y el desarmador eventualmente. Y el, el hecho después que viene de la invitación a la Bienal de Sao Paulo, que no sé si primero José Carlos quiere comentar algo todavía del documento antes que demos el próximo paso a la escultura de la esfera luminosa. Sí, yo solamente quiero agregar un par de cosas, Pancho. Creo que para ti, y puedes comentarnos quizás, este proyecto, quizás ahí en la imagen no se aprecia tanto, pero fue un proyecto que para hoy incluso resulta increíble. O sea, usaste 9000 focos, 1000 lámparas fluorescentes, un ventilador de una dimensión que parece de un avión. Era una instalación, además, probablemente en la documenta, en la Orangerie, ¿no? No estaba lejos también una pieza de Cristo, ¿no? Con quien también te volviste a ver allá. Y, Exacto. y más que un trabajo, porque creo que esto también decanta un poco los próximos trabajos que vamos a ver, pero digamos, no era un trabajo permanente, digamos, casi todas las piezas fueron prestadas de alguna manera, ¿no? Eran piezas industriales prestadas. Cuéntanos un poco sobre eso también. ¿Cuál era el fin del proyecto? Es decir, digamos, una de las cosas que siempre hablamos es que para ti esa pieza no era solamente una instalación con una serie de elementos multisensoriales un poco, sino también un espacio para discusiones, por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo lo viste en ese momento y cómo de alguna manera también fue una crítica a la propia documenta?
Sí, son muchos aspectos, claro. Un aspecto importante es ese de que s- es una obra que estaba pensada así como se ha armado, se volvía a desarmar. O sea, no era una escultura como normalmente se hacía para que quede después para siempre, o en fin, el tiempo que dura el material. El material, efectivamente, gran parte del material era prestado y la idea del cubo era que era un lugar de encuentro y sobre todo un lugar de discusión. El 68 era un momento políticamente muy interesante y la escultura tenía unos micrófonos y parlantes y entonces en las cuatro esquinas y la gente podía hablar. O sea, la escultura, digamos, era una escultura que hablaba y se juntaban naturalmente una serie de sonidos. También se hizo conciertos, unos jóvenes músicos norteamericanos que no querían ir a la guerra de Vietnam se habían presentado, The Tracks of Time se llamaban, y preguntaron si podían tocar su hard rock, que en esa época tocaban, y efectivamente se hacían conciertos en el Cubo. Lo interesante también es un aspecto que cuando se inaugura la documenta, nosotros no habíamos terminado la obra. Aquí se ve, en esta imagen se veía terminada, pero en realidad era solo la estructura de estos metales, estos ángulos prefabricados, ranurados, y, y nosotros, en cierta forma, hicimos un manifiesto donde en parte discutimos y cuestionamos a la documenta. Eh, es un manifiesto que ahora no lo puedo mostrar y enseñar, pero sí en ese momento fue muy importante porque cuestionábamos a la documenta que una exposición financiada con dineros públicos tenía que ser muy popular en cierta forma, muy abierta a un gran público y no solo a un público de especialistas. Y al mismo tiempo le dimos vuelta en cierta forma que la obra no estaba terminada, diciendo que era hasta cierto punto absurdo presentar en una exposición obras terminadas, ¿no? Y que el público solo podía mirarlas o admirarlas y que en realidad era mejor que el público pueda participar, o sea, una especie de la idea de un work in progress, ¿no? Sin que nosotros conocíamos todavía ese término. Lo propusimos como una estrategia también expositiva. Eh, y efectivamente, sí, el ventilador ese que se ve al fondo, que es impresionante, es el ventilador de una mina de carbón que nos prestó una empresa. Sí, a ver, no quiero dilagarme demasiado porque creo que no Claro. tenemos tampoco tanto tiempo, ¿no? Pero de ahí pasas a hacer un trabajo de una dimensión parecida para la Bienal de Sao Paulo, que también fue una Bienal muy particular el año siguiente, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Con el proyecto de la documenta aprendí en realidad y en esa época, creo que ahora sería más complicado, pero en esa época con Klaus Geldmacher hicimos el modelo, el proyecto que aceptó la documenta y que se realice. Y después nos viajamos por toda Alemania, fuimos a visitar diferentes industrias para pedirles si nos podían prestar el material. Y cuando el año después, en el 69, el gobierno suizo me propone, me invita para representar a Suiza en la Bienal de Sao Paulo, eh, tengo la idea de esta esfera luminosa y, y repito, prácticamente lo mismo. Me acerco a las industrias a pedirles, porque si bien tenía un presupuesto, pero un presupuesto relativamente pequeño, eh, y siendo joven, ¿no? Porque tenía 24, 25 años, me acercaba a las diferentes industrias que me recibían
en forma muy abierta en general y logré, digamos, conseguir el material y el apoyo tecnológico y todo para realizar esta esfera, ¿sí? Ahora, Que pesaba una 30 cuestión, toneladas. Pancho, tú estabas en esa época bastante influenciado por, digamos, el pensamiento trascendental hindú, y te interesaba, digamos, explorar aspectos que iban más allá de la instalación propia, sino cómo estos, digamos, de alguna manera, cómo ciertos aspectos multisensoriales, extrasensoriales podían también ser comunicados en un trabajo, ¿no? Que creo que es lo interesante en esta obra, ¿no? También nuevamente con tiene características muy especiales, impresionantes. Se compone de 240 triángulos, ¿no? Tiene un sistema de sonido, un sistema de frecuencias que también genera un programa olfativo que hasta hoy día parece una novedad, ¿no? También habían diferentes temperaturas, ¿no? Entonces era una experiencia que, digamos, es muy difícil de traducir en la imagen que vemos acá, ¿no? Pero que sí también creo que uno de los objetivos de esta pieza, que luego además estuvo en Art Basel 70, la primera Art Basel, y luego estuvo en Lima, era de, digamos, de desarrollar una obra que sea una experiencia colectiva, ¿no? Sí, o sea, ¿qué sucede? Sucede que los años 68, 69, hay todo este movimiento naturalmente político y al mismo tiempo místico, espiritual. Es el momento de las drogas, sobre todo del LSD, es el momento donde generaciones como las mías eh, aprenden, tienen contacto justamente con la cultura oriental, con toda la filosofía hindú y todo eso. Y entonces, en realidad, yo estoy en esa ola, digamos, ¿no? Y, y en ese momento había un conflicto muy fuerte también en los grupos de comunidades que vivíamos como estudiantes, entre decisiones políticas y decisiones más bien de tipo espiritual, porque la política se radicalizaba siempre más hacia casi comportamientos violentos y armados, y por otro lado había el movimiento pacifista muy fuerte relacionado también con la guerra de Vietnam y todo eso. Entonces, yo me acerqué mucho, porque además empecé a estudiar sánscrito en esa época, al mundo del yoga, al mundo de la meditación. Y entonces cuando, en realidad yo después de la documenta estaba bastante saturado de arte y me había retirado. eh, y cuando me llega esta invitación, sí, pensé que tenía una cierta lógica hacer un lugar, una escultura para meditar, ¿no? En la cual, digamos, uno podía percibir sensaciones muy profundas no se ve en la fotografía esta, pero en la punta del núcleo, de esa parte central, hay una fuente de agua y una llama de fuego. O sea, eh, y el nombre, el movimiento circular de la luz, en realidad es el movimiento circular de la luz y el mantenimiento en, es un libro después les digo, no lo tengo ahorita a la mano. De todos modos, muy inspirado en la filosofía oriental. Eh, Y Pancho, bueno, de ahí tú vas a Lima, trabajas, digamos, te invitan a hacer una muestra, pero tú prefieres organizar un festival de arte total, en una época también de cambios importantes en el Perú. Y aquí hay una imagen, digamos, de una experiencia que creo que es importante también para tu trabajo posterior y que se vincula con el anterior,
que son las ilustraciones que hiciste para el libro de César Calvo, Las tres mitades de Inomoxo. Pero quizás, considerando que hay poco tiempo, quizás podemos enfocarnos un poco en cómo tú, digamos, que ya habías criado en el Perú, habías estado en Europa viviendo, vuelves al Perú y tienes todas estas nuevas experiencias también con las culturas andinas y amazónicas, ¿no? Que creo que eso llevó, digamos, a otro espacio de discusión y de reflexión tu obra, ¿no? Sí, primero es así que yo venía naturalmente muy influenciado por las teorías del Bauhaus y justamente en el libro este de Mela Dávila, ella recuerda a Bode, que es el fundador, digamos, de la Documenta, eh, de la idea de la obra de arte total. En realidad, Bode en sus primeros momentos había concebido la Documenta como una obra, quería una especie de exposición de arte total en la que no solo era exposición de artes plásticas, sino también otras disciplinas como teatro, danza y esas eran ideas que estaban en el aire en cierta forma en esos años, ¿no? Y cuando yo llego al Perú y efectivamente me invitan Alfonso Castrillón, que era director del Instituto El de Arte IAC. Contemporáneo en Lima, para hacer una muestra. Yo le mencioné que no le veía mucho sentido a una muestra individual y le propuse más bien una especie de festival de arte total. Mejor dicho, yo le propuse una idea de un mix media, porque en Hamburgo habíamos ocupado la Kunsthalle entre muchos artistas jóvenes y habíamos ocupado la Kunsthalle y cada artista trabajaba, había ocupado un espacio y trabajaba, digamos, día y noche durante casi una semana. A mí venía un poco con esa idea y contactar a artistas peruanos e invitarlos para hacer una experiencia similar en el Instituto de Arte Contemporáneo, que era el Museo de Arte Italiano, un espacio muy, muy lindo. Y Alfonso Castellón me dio una lista de artistas y que yo los visité y, y claro, estaba totalmente desfasado, o sea, los artistas peruanos en esa época eh, sí me recibían con un cierto respeto, pero me decían que no querían participar en una experiencia de ese tipo. Entonces, es ahí que conozco, sí, a un artista peruano, Lucho Arias Vera, eh, y empezamos a preguntarnos qué hacemos y hicimos un aviso público en los periódicos invitando a los artistas en general de todos los géneros de participar en una muestra colectiva. Y fue ahí que nace Contacta, o sea, esta exposición Contacta, que fue un gran éxito en ese momento y donde participó muchísima gente de todo, poetas, teatro, danza, arte popular, en fin, pintores también, académicos, pero fue una experiencia tan positiva que decidimos repetirla el año después, el año siguiente, en el 1972, pero ya no en un museo, en un lugar cerrado, sino en un parque público. Y, y efectivamente fueron experiencias impresionantes que después inspiraron al gobierno de esa época de retomar esa idea y es ahí donde después, como dijo Solimar, esto en la introducción, me traslado al Cusco y organizamos festivales a nivel también regional en el Cusco y al final un gran festival o dos veces en dos ediciones que se llamó Incarri,
a nivel nacional, de todo el Perú, o sea, donde delegaciones de de todas las provincias y departamentos del Perú al final se reunieron en Lima para una gran muestra de, de diferentes formas de arte, desde justamente también el arte amazónico, pero andino, danza, poesía, pintura, artesanías, música, o sea, festivales de arte total, Claro. digamos. Pero es en esa época cuando conoces a César Calvo y Claro, es en el estimula curso mucho el justamente conocimiento que conozco a amazónico, ¿no? César Carlos, que tenía un grupo cultural que se llamaba Javier Heró, en homenaje al poeta eh, Javier Heró, que había muerto él había participado de la guerrilla que entró por Bolivia, a Puerto Maldonado. Y, y ahí conocí a César Calvo y César Calvo después publica el libro Las tres mitades de Inomoxo y me pide de hacer las ilustraciones para su libro. Y una de las figuras que aparece en el libro, en Las tres mitades de Inomoxo y otros brujos de la Amazonía, está traducido al inglés a propósito también. Y, y ahí aparece la figura del Chuyachaque. El Chuyachaque es una especie eh, una especie de duende, una especie de, de, de figura mítica que recuerda a un ser humano y que la gente en la selva hasta cierto punto le teme, pero al mismo tiempo le simpatiza, porque el Chuyachaki en cierta forma te ataca, pero te ataca porque quiere ser tu amigo. O sea, hay una serie de aspectos muy interesantes y en el sentido de que es una figura artificial y por eso cuando empiezo el proyecto con las poesías y todo lo que es el proyecto de la inteligencia artificial, le doy el título este de Chuliachaque. Y ahí es interesante porque, bueno, tú regresas luego a Locarno, bueno, a Suiza en a inicio de los 80 y te encuentras con este movimiento de arte y tecnología y el Festival de Video de Locarno, que fue un festival muy importante de arte y tecnología, donde tú participaste muy activamente y ahí se hablaba justamente de inteligencia artificial en esa época, ¿no? Entonces creo que tú también relacionaste muy bien a este personaje que lo quieres y a la vez le tienes miedo, que es como lo que nos pasa hoy día con la inteligencia artificial, es fascinante. Y de alguna manera lo relacionas con los algoritmos que poco a poco están determinando nuestras formas de conocimiento, de recepción de información, de atención, ¿no? Y cómo también cómo de alguna manera hoy día todos esos impulsos, digamos, extrasensoriales se han convertido hoy en código binario, ¿no? Creo que es un poco cómo transformas estas ideas místicas, estas historias de la Amazonía en obras de arte, ¿no? En trabajos, en estos nuevos bricoleur que haces, bricolage que haces a partir de los 80, ¿no? Sí, sí, es así. Ahora, es cierto que y como se ha dicho, yo he crecido en el Perú y ya de niño frecuentaba mucho ir a Tingo María en la selva. Y ese mundo mágico definitivamente me ha influenciado muchísimo y lo tengo presente todo el tiempo. Eh, en los coloquios del Monte Verità, que dirigía René Berger, y donde había personajes fabulosos como Enrico Fulquignoni, como Vittorio Fagone, Danny Bloch, eh, efectivamente es la primera vez en los coloquios estos que yo escucho hablar de inteligencia artificial y era justamente cuando cuando estoy trabajando las ilustraciones para el libro de César Carlos. Eh, en esta pequeña pieza que se ve, eh, los pequeños paneles son paneles solares, eran
los primeros paneles solares que se conseguían, digamos, en el mercado, porque era la época de los primeros importantes vuelos espaciales. Y entonces de repente aparecen estos paneles solares que son un cristal y a mí me parecía increíble que de una sustancia sólida pueda salir una energía. Entonces buscaba cómo puedo representar eso en una obra plástica y claro, producían muy poca energía todavía estos pequeños paneles y entonces alimentan eh, un pequeño reloj digital, eran esos primeros relojes digitales y entonces yo me digo, ese, en ese pequeño reloj hay una inteligencia, ¿no? O sea, porque incluso yo decía, yo pretendía, decía, si el mundo si desaparece, ¿no? Esta pequeña escultura va a seguir viviendo mientras haya luz, naturalmente. Y la inteligencia que está ahí adentro va a sobrevivir. Eh, y ese es el juego, digamos, mental que hago y por eso llamo a esa escultura Chuliachaki, inteligencia artificial, que al mismo tiempo es también un poco un homenaje a Yves Klein por la esponja azul. Además, la esponja en cierta forma se parece un poco a un cerebro, ¿no? Es donde Y, ahora veo y, que y hemos pasado ya a la rana. sí. eh, Justamente yo creo que lo interesante es que también vuelcas esta idea del Chuyachaki en un software, ¿no? O sea, bueno, hemos hablado de los paneles solares, también has trabajado mucho con LED, pero también con computadoras, ¿no? Y digamos, volcaste la idea del Chuyachaki en un programa en colaboración con Manolo Rodríguez, con quien has trabajado varias de estas colaboraciones. Y nuevamente, estas esculturas también, muchas no existen porque se ensamblaban con material que era prestado y luego se desensamblaban, ¿no? Pero tenían estos componentes tecnológicos que todavía has, digamos, reconocido un poco en tu experiencia en Locarno, pero también todo este referente amazónico, ¿no? Estos personajes tecnosomorfos, ¿no? exacto, sí. Sí, la expresión tecnosomorfa viene justamente de Vittorio Favone y ah, quería decir, por el múltiple, eventualmente puede ser interesante para quien escucha. Eh, yo he financiado casi siempre mis proyectos produciendo múltiples relacionados con un proyecto, ¿no? Además, me había olvidado, pero por el olor, que lo incluyo hasta ahora muchas veces en mis obras, ya en el año 65 había hecho unos cuadros que emiten olores, ¿no? Había uno que son de un campo de violetas y otro de rosas, y, y cuando el público se acerca empezaban eh, a botar olor de Flores. violetas, olor de rosas, que incluso el de las violetas tuvo mucho éxito en París en un salón que se llamó el Salón de Comparaison. Y bueno, volvemos a la... Sí, efectivamente, yo hasta en realidad hasta muy pocos años, hasta últimamente, nunca he tematizado mucho al ser humano como objeto, digamos, de mi obra, sino casi siempre han sido animales o insectos o plantas, ¿no? Y la rana es uno de los personajes importantes, la rana, el mono y el papagayo. Hay un trabajo que es una poesía simultánea para un mono, una rana y un papagayo, o sea, un loro en realidad, el mono, la rana y el loro. Y, y en realidad cuando hice el primer loro, yo quería que hable, yo quería hacerlo hablar y, y en ese momento aparecieron los primeros juegos para niños que podían clicar una figurita
ponte de un automóvil y hacía pip, pip, o de una rana y hacía cuac, cuac, cosas así. Entonces, es ahí que yo conozco a Manolo Rodríguez, que vivía acá en Lugano, y le comento esto y él me dice, pero mira que hay unas computadoras que hablan, con las que se puede hacer programas de voz. Rob the Voice, eran los Commodore 64. Y yo conozco unos chiquillos que eran unos jóvenes, tenían 12, 13 años y, y que saben cómo funciona esto. Entonces los visité a estos chicos, me acuerdo en el comedor de sus papás todavía, tenían ahí sus computadoras y claro, sabían perfectamente como los chicos de ahora que te manejan una serie de aparatos con una gran facilidad. Ellos entendían ya perfectamente y cómo se podía activar estos programas, incluso ya sabían programar en BASIC y cosas así. Entonces yo les expliqué mi idea y me dijeron, "No, pues eso no es, no es ningún problema". Y me hicieron el programa donde yo podía escribir los textos y la computadora los hablaba, ¿no? Hablaba, la computadora solo hablaba inglés, entonces es muy divertido porque como yo escribía o en italiano, o en castellano, o en alemán también, para que pronuncie la computadora una palabra y que más o menos suene en castellano, en inglés no podías escribirla, pues si escribías, no sé, no sé, te amo, la computadora hubiera hecho, no sé, te amo, ¿no? O algo así, te amo, ¿no? Entonces había que escribir. Entonces es muy divertido ver cómo en esas poesías están, se supone, escritas en un idioma alfabéticamente en una forma ininteligible, pero al sonido después finalmente sí era el correcto, ¿no? He hecho el gran guacamayo precolombino, sí, después creo que lo Sí, vemos ahí que está incluso también el habla. gran guacamayo. Yo creo que podemos también abrir a preguntas del público, mientras también presentas algunos otros trabajos, Pancho. Ahí está Gaia, bueno, Rana, que es el que ahorita vemos, está después Gaia, el retorno de las Eh, luciérnagas, ¿no? Rana es interesante porque es la primera y es la que habla el texto este que es fundamental y es la obra que va a estar en Arteónica. Ujú. Y justamente cuestiona porque dice, las palabras son hablo, o sea, hablo, parlo en italiano, eh, entonces, o sea, dunque, soy inteligente. Eh, esas son el hecho es eso, o sea, el hecho de que hablo, de que significa que soy inteligente, pero al mismo tiempo se hace la pregunta, ¿soy inteligente? Hablo. O sea, yo podía hacer ya la afirmación y la pregunta, ¿no? Y con un sistema random, esta poesía se renueva y se compone siempre en forma diferente y además simultáneamente la imprime en una impresora y la gente, el público podía llevarse un pedazo, un metro, medio metro, no sé cuánto, 20 centímetros de poesía. Y yo creo que con la discusión que hay ahora sobre la inteligencia artificial y todo eso, este texto es fundamental, yo mismo estoy sorprendido de lo bueno que es, ¿no? Eh, y por eso me parece muy acertado y estoy muy orgulloso y contento y les agradezco que esa obra pueda llegar al MOLA, ¿no?
No, Francesco, el gusto es nuestro. La verdad que es un placer escucharlos a los dos con tanto conocimiento, tanta experiencia y tanta generosidad de querer compartir con todos nosotros todo este gran viaje que vamos a tener el lujo de tenerte acá en Mola y que todos vamos a poder disfrutar y seguir aprendiendo y sabiendo mucho más de toda tu creación. Así que si les parece bien, Francesco y José Carlos, vamos a abrir un momento para las preguntas del público que nos está acompañando hoy y Solimar va a poder empezar a leer las preguntas. Muchas gracias. Gracias a todos por compartir en el día de hoy. Ha sido fascinante escuchar la evolución de su trabajo y cómo ha podido impactar. Tenemos una pregunta en la sección de preguntas y respuestas de parte de Paulina Pardo. Y ella indica, buenos días, de ser posible, quisiera preguntarle al artista si puede contarnos un poco sobre su experiencia de presentar una obra de arte de carácter electrónico y participativo dentro del contexto político del boicot a la Bienal de Sao Paulo que hicieron muchos artistas. ¿Cómo fue su experiencia trabajando con los organizadores de la Bienal y cómo fue la recepción de esta obra por parte de otros artistas y del público en Sao Paulo? Muchas gracias. Sí, esa es una pregunta muy importante. Efectivamente, cuando en el año 69, como yo mencioné, en realidad me había apartado bastante después de la documenta del mundo del arte y estaba dedicado a estudiar sánscrito, sobre todo, más que todo eso. Y cuando me llega la invitación para participar en la Bienal de Sao Paulo, yo no sabía del problema político que había en el Brasil y tampoco sabía que algunos países habían decidido de no participar en la Bienal de Sao Paulo en forma de protesta por el... Ahora, lo que después yo supe, en realidad es bastante, ¿qué te digo? En el fondo hoy en día sabemos tanto que ya no es tan escandaloso, pero para mí en ese momento sí fue tremendo, porque cuando llegué a Sao Paulo después con la obra, yo me enteré que Suiza había decidido de participar en esa bienal, pero había puesto unas condiciones, porque el Brasil había en cierta forma presionado al gobierno suizo por las importaciones de café y cocoa si no participaban en esta muestra. Eh, la cosa después es todavía un poquito más complicada, pero no creo que sea el momento para contarles todo lo que ha sucedido. El hecho es que yo ya estaba en el Brasil y la obra ya estaba ahí y la obra fue expuesta. em, no creo que tuvo mucho éxito, tuvo un éxito relativo. Primero que se expuso dentro del espacio de la sala, no me acuerdo el nombre ahora de la sala, cuando en realidad era una obra que hubiera debido ir en el parque afuera, ¿no? Pero por razones de seguridad la pusieron adentro. Y, y sí, yo creo que no sé, yo me di cuenta que durante la muestra que el público hacían cola para entrar, para poder estar un cuarto de hora más o menos adentro de esta experiencia sonora, olfactiva y de temperaturas. Y, pero si bien había un compromiso de la Bienal con el gobierno suizo de dar un premio a los suizos, la obra no fue premiada, le dieron el premio a otro trabajo que llevó Suiza. Eh, Incluso el artista Mavigné, que en ese año había presentado su obra en la Bienal y que era profesor y docente en Hamburgo, que me conocía,
protestó, me acuerdo que fue todo un discurso que, en fin, no, posiblemente también como obra tecnológica no encajaba en la Bienal. Hubo algunas críticas, algunas muy interesantes. A lo mejor José Carlos se acuerda el nombre. Yo lo que recuerdo, solamente para agregar a lo que dices, Pancho, es que sí, en la prensa, en el archivo de la Bienal, una de las obras que más se repite es lo que ellos llamaban el templo hindú, ¿no? El Así le templo hindú, llamaban a sí. a la pieza, ¿no? Y Sí. y la pieza además estaba en la entrada de los pabellones, entonces tenía una buena ubicación, ¿no? Y en la Folha de Sao Paulo, un periódico importante en Sao Paulo, que habla del primer día, del público que recibió la Bienal el primer día, que fueron como 5.000 personas, aparece como primera foto la imagen justamente de la llama de este Ah, ya, templo hindú, ¿no? Que era como ya, les ya. decía. Sí, 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 sí. Bueno, es un poco, pero es interesante. Yo no sabía esto del templo hindú, pero después, cuando regresó a Suiza y la expusieron en la primera arte en Basel, ¿no? Eh, Hace unos años apareció un libro, catálogo sobre la arte, la historia de las artes en Basilea. Y aparece creo que hasta en la primera página aparece esta escultura y ponen templo hippie, eh, pero sin autor, o sea, es como que nació de la nada, ¿no? O sea, de- entonces, bueno, en Lima la llamaban la bola, creo, que es un poco más cercano ya. En Argentina lo hubieran llamado seguro también pelota de fútbol, porque el fútbol ahí es más. Tenemos otra pregunta de parte de Cristal, que lee como sigue. Gracias por esta conversación tan fantástica. Verdaderamente, Cristal quedó impactada por Chlachaki, inteligencia artificial del 1984. Especialmente quedó impactada por la declaración del artista de cómo los paneles solares permanecen vivos y mantienen su inteligencia ante la posibilidad de que el mundo pare de existir. Su pregunta es, ¿cuáles son sus pensamientos, consideraciones en relación a la relevancia de este trabajo en particular hoy en día dentro de un contexto donde hay una crisis climática que está ocurriendo a nivel global, donde su desarrollo y su progreso eh, también puede ser impactado por la disponibilidad de estos paneles solares? Ya. Bueno, gracias por la pregunta. Me da la oportunidad de hablarle en realidad de lo que estoy haciendo en los últimos años. Eh, a través de la luz y de los paneles solares, eh, me he acercado a- a- a la luz, pero a una luz tenue y que se ve de noche, y así descubrí el mundo de las luciérnagas. Y empecé a hacer toda una serie de trabajos de esculturas con títulos de luciérnagas y, el, y conocí a un biólogo que se interesó por mi trabajo y he aprendido siempre más sobre el mundo de las luciérnagas, sobre la bioluminiscencia y, y lo que significa las luciérnagas hoy en día como metáfora, prácticamente donde hay luciérnagas hay un hábitat intacto porque no hay contaminación química, no hay contaminación lumínica sobre todo, y las aguas están limpias, hay alimentos para las larvas de las luciérnagas. Eh, entonces, pero estas obras que las hago en espacios abiertos, hago proyectos de renaturalización, la energía sí la produzco con paneles solares y de noche, digamos, se puede apreciar este juego, este espectáculo luminoso
pero que la finalidad es de renaturalizar un espacio contaminado y después de 6 años, y ya hice algunos experimentos de ese tipo, el espectáculo ya no lo hago yo, ni los paneles solares, si son las mismas luciérnagas ya que, que la dan, por eso los llamo la danza nupcial de las luciérnagas. Es, entonces, sí, me he acercado mucho más a la biología y mis proyectos actuales están mucho más alejados ya de la tecnología, ya no trabajo con computadoras, en realidad, sí, estoy más cerca de la naturaleza que antes. Muchísimas gracias. Con esto concluimos la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Gabriela, si quieres hacer un cierre. Bueno, solo decirles que muchísimas gracias, que la verdad poder profundizar más sobre tu obra, Francesco, nos llena de conocimiento, de preguntas, que creo que es lo más importante de estas charlas, ¿no? Todas las preguntas que se pueden generar a partir del arte y del poder del arte. Y gracias, Francesco, por tu creación, por tu generosidad. José Carlos, mil gracias por todo el apoyo que estás realizando para Arteónica. Así que seguimos trabajando y nos vemos pronto y los esperamos todos en septiembre para la gran apertura de Arteónica, Arte, Ciencia y Tecnología en Latinoamérica hoy. Muchas gracias. Bueno, pues gracias Gracias, a todos. Gabriela. Gracias. Permíteme todavía decirte un gracias especial porque un momento como este me permite acercarme un poco de nuevo al mundo del arte con el que tengo una relación un poco complicada, pero en momentos así me parece que sí se justifica seguir creyendo en que el arte y la cultura pueden ayudar algo en esta sociedad. Gracias. Gracias a usted, Francesco. Es un honor para nosotros. Gracias al doctor Mariátegui también para compartir con nosotros en el día de hoy. Y gracias a todos los que han estado con nosotros en la última hora. Y muchísimas gracias a la traductora del día de hoy. Los esperamos en el próximo Molasum Project. Vamos a tomar una pausa de la serie de Arteónica para llevarles a ustedes nuestro proyecto en Venecia, donde vamos a estar destacando y Gabriela entrevistará al artista Betsabe Romero en su galería de exhibición que tendremos en Venecia como parte de los actos colaterales de la 60 Exhibición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, donde estaremos participando como museo, MOLA, junto con nuestros main partners de este proyecto, Michel Lerache, William Lerache y Santiago García Galván. Los esperamos para la próxima edición de Molasum Project y retomaremos las series de Arteónica ya para mayo. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Gracias.